Buenos días con todos. Soy médico psiquiatra, coordinadora ahora de un equipo de acompañamiento psicosocial asignado a una IPRES que atiende a personas con diagnóstico de COVID. Trabajo actualmente en el Centro de Salud Mental Comunitario El Agustino, pertenece a la DIRIS Lima Este. Esta presentación es la segunda parte de la unidad 2 del curso que están llevando y les voy a explicar sobre la conformación de los EDAPs o equipos de acompañamiento psicosocial para el personal de la salud. Una vez conformado, cómo hacer la planificación del cuidado y el autocuidado de la salud mental para el personal de salud. ¿Empezamos? Bien. En la guía técnica aprobada mediante resolución ministerial 180 el 6 de abril del 2020, se define como EDAPs, equipos de acompañamiento psicosocial para el personal de salud, a un equipo de profesionales de la salud de la IPRES o unidades de gestión de la institución prestadora de servicios de salud, designado por una jefatura o dirección que corresponda, para que se encargue de gestionar, implementar y monitorizar el cumplimiento de las disposiciones en la guía técnica. Entonces, el equipo tendrá esta responsabilidad. ¿Qué debemos considerar para la organización de un EDAPS o de un equipo de acompañamiento psicosocial dirigido al personal de salud? Pues a nivel nacional, el MINSA, como ente rector, a través de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública y a través de la Dirección de Salud Mental, es responsable de la conducción, difusión, asistencia técnica, coordinación, monitoreo y supervisión, así como la evaluación de la implementación de las disposiciones de la guía técnica. A nivel regional, del sector salud, del Ministerio de Salud, cada DIRIS, DIRESA, GERESA o las que hagan sus veces en otros sectores serán responsables de la difusión, socialización, así también como de monitorizar, supervisar, coordinar y evaluar las disposiciones establecidas en la presente guía. Ya a nivel local, en la IPRES, hospital, establecimiento de salud, se va a conformar el EDAPS. Ahora me voy a dirigir con ese acrónimo para poder facilitar el seguimiento del texto, ¿ya? Con el personal de salud se va a conformar el equipo EDAPS, con el mismo personal de la IPRES asignado. Debe haber una designación de la jefatura o dirección para ello. Entonces, vale decir que también que cada hospital que atienda casos de personas con diagnóstico de COVID-19 se debe aprobar una resolución directoral en la que se indique quiénes son los profesionales miembros del equipo de EDAPS y qué hay que hacer. Bueno, a nivel de establecimientos de salud del Ministerio Nacional, del Ministerio de Salud a nivel nacional, por la situación en la que estamos atravesando, la parte administrativa funciona actualmente con personal mínimo necesario. Para este punto, la espera de una resolución directoral pues demorará mucho, así como trámites regulares que se tienen que cumplir para todo este proceso administrativo. Pero el equipo de EDAPS puede ir superando estas barreras. Por ejemplo, para presentarse como miembros del equipo EDAPS ante la IPRES asignada, establecimiento de salud, hospital, se recomienda que sea bajo una coordinadora del equipo asignado por los mismos miembros, de tal manera que haya una representatividad ahí. Establecer medios, estrategias que les faciliten identificarse como tal. Por ejemplo, puede ser elaboración de photocheck, cartas de presentación, uso de chaleco institucional. Esto va a permitir superar estas barreras burocráticas a veces, siempre todo esto bajo el aval de la coordinadora de salud mental de la DIRIS o DIRESA correspondiente. Sería ideal también que a través de la coordinación o coordinadora de salud mental
pudiera acompañarles a conseguir los contactos de los jefes o coordinadores de las diferentes áreas de la IPRES u hospital asignado. Por otro lado, sabemos como personal de la salud que cada IPRES tiene su particularidad. En todos ellos existe un área de emergencia, que sería el primer contacto para poder acceder a todas las demás áreas que se hayan podido habilitar para atender los casos COVID. También se sabe que dentro del marco de la Ley de Salud Mental, cada establecimiento, cada IPRES, ya tiene un equipo de profesionales de la salud mental que haya estado laborando en las unidades de hospitalización, y podríamos tener el contacto directo con el equipo de salud mental de esa IPRES, de ese hospital. Para el caso de los equipos de respuesta rápida o los equipos humanitarios de recojo de cadáveres y otros equipos que pudieran ser conformados por cada DIRIS o DIRESA en este contexto de COVID-19, o en el caso de que no haya profesionales de la salud en el establecimiento o en el hospital o en la IPRES para conformar el EDAPS se conformará desde la coordinación de salud mental de la red o DIRESA a la que pertenece. En caso de las otras entidades de salud, sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de Perú y establecimientos privados, será lo que le corresponde dentro del ámbito de sus funciones. Es importante que en todo el proceso el EDAPS esté acompañado por el equipo técnico del Centro de Salud Mental Comunitario del territorio que le corresponde. Bien, entonces, ¿por quiénes está conformado el EDAPS? La constitución del EDAPS, o la conformación de este equipo, está integrada por profesionales de medicina. Es ideal que haya un psiquiatra. Psicóloga, enfermera y trabajadora social se sumarán al equipo, quienes son los responsables de elaborar el diagnóstico situacional y de elaborar un plan que contenga la vigilancia de los signos, la vigilancia de los riesgos psicosociales, así como la implementación y monitoreo de las medidas de cuidado y autocuidado del personal. Identificación también de los problemas de salud mental en el personal de salud, que lo van a ver en las próximas unidades, acompañamiento psicosocial del personal de la salud, gestión para la intervención y seguimiento para la recuperación, que van a ir profundizando en las demás unidades. ¿Cómo se llama el plan entonces que van a elaborar este equipo? El EDAPS. Este plan se denominará Plan de Implementación y Supervisión de Cuidado y Autocuidado de Salud Mental del Personal de Salud en el contexto COVID-19 o COVID-19. Como ya vieron en la primera parte del curso, es el diagnóstico situacional que servirá y se utilizará según la propuesta del anexo 2 establecido en la guía. Bueno, quiero comentarles que desde nuestra experiencia hemos podido especificar algunos ítems del anexo 2 para recoger la información en el diagnóstico situacional. Hemos podido ampliar para poder llenar de manera fácil y recoger los datos para procesar la información. Ustedes también pueden hacerlo bajo la estructura que está descrita en el anexo 2. Bueno, ya contamos con los recursos humanos, que son los EDAPS. Sabemos que vamos a ir a una infraestructura y, ojo, acá tenemos que ser muy observadores con la infraestructura, ¿no? Tenemos que ver cómo está distribuido las áreas y qué espacios estarían disponibles para poder ver y la implementación, de cómo vamos a llevar a cabo la implementación de todas estas estrategias para mejorar la salud mental del personal de la salud. Bueno, los materiales están descritos en la guía. Algunos materiales también es importante que podamos elaborarlos o contar con ellos, como por ejemplo, en la guía describe el uso de la guía, el test
SQR para detección de problemas de trastornos de ansiedad, depresión, también con el test para detectar el síndrome de burnout, y otros que de repente lo consideren necesario. Para esto debo mencionarles que cada IPRES tiene ya desde hace varios años que haber implementado dentro del marco de la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo, valga la redundancia, para el personal de salud. Es importante que este marco sea reforzado por el EDAPS, ¿no? Entonces, quizá por ahí pueden ponerse en contacto o pueden lograr tener más acercamiento al personal de salud ocupacional, que generalmente es un médico, a veces es una enfermera, que labora en la institución, ¿ya? En la IPRES, en el hospital. Bien, durante la elaboración del diagnóstico situacional se podrán dar cuenta que el tipo de estructura del hospital va a ser diferente. Cada EDAPS asignado a ciertas instituciones, como están en las fotos, va a observar que la infraestructura pues es variadísima. Tenemos que ver los espacios para realizar las actividades, si hay habitaciones que funcionen como espacios propicios para las pausas activas, ir pensando en eso, o hay habitaciones para el reposo de personal, si están teniendo espacios para la alimentación, si tienen adecuados servicios higiénicos. Es importante que sean muy observadores durante la aplicación de la ficha de diagnóstico situacional del anexo 2, ¿no? En la primera y segunda parte va a recoger muchos riesgos psicosociales al cual está sometido el personal de salud. Por lo tanto, sabemos que está presente en todo el establecimiento, en todo el personal de la salud. Esta ficha de diagnóstico situacional también recoge datos del tiempo destinado incluso para la ingestión de alimentos, ¿no? Desde nuestra experiencia podemos decirles que hay personal que nos decía pues que por el tema del distanciamiento social entraban cada 20, 10 minutos para ingerir los alimentos o de repente tenían que dejar pasar su hora de alimento porque le ganó la hora y no podían consumir los alimentos de manera adecuada, en el tiempo adecuado, pues, ¿no? Y además por todo esto del EPP que llevan puesto, ¿no? También recoge información sobre el tipo de contrato del personal, ¿no? Hemos podido apreciar que la principal preocupación del personal de salud es el tipo de contrato. Soy tercero, soy CAS, me van a despedir, no sé qué va a pasar con mi contrato, todavía no he firmado. También recoge información sobre la movilidad para el transporte al establecimiento. La mayoría de los profesionales, sobre todo médicos, ¿no? Son los que se transportan en su movilidad privada, pero el personal de salud pues sí tiene dificultades, como enfermeras, técnicos, tienen dificultades para llegar. Bueno, durante el tiempo que hemos estado ya recogiendo estos datos, pues hemos podido darnos cuenta que la situación era diferente a la que estamos viviendo ahora, ¿no? Ahí era una restricción absoluta del transporte y bueno, pues ahora las condiciones se van a ir variando, ¿no? Y es importante en todo momento considerar el transporte. Así también recoge en la segunda parte el tiempo destinado a la atención de la salud mental, ¿no? Como ya les decía, la norma de seguridad, la ley y su reglamento de seguridad y salud en el trabajo ya tenía que establecer en cada institución incluso pautas activas en la cual el personal ya esté dedicado. Pero al momento de recoger la información, pues se evidencia que no hay ni hablar de eso, ¿no? Tiempo recreativo libre, no, para nada.
con las justas, llego a mi casa y quiero dormir, ya no soporto más, no veo las horas de llegar a mi casa y tengo mucho miedo de contagiar a mi familia, pues definitivamente no hay esa cultura todavía. Lo que quiero decir es que cada uno de los datos es importante recogerlos a través de la entrevista directa o indirecta, ya que tiene que ver con el riesgo psicosocial al cual está sujeto todo personal de la salud, ya que tiene que ver con la organización del trabajo de la IPRES. Todo ello nos dará una pauta para establecer los indicadores, de acuerdo a lo que vayamos recogiendo. Varios indicadores que van a servir para monitorizar durante la implementación de nuestro plan. Bien, desde nuestra experiencia con el EDAPS, he preparado esta lámina para poder explicarles el proceso que se sigue en la elaboración e implementación del plan. El primer paso, como ya hemos mencionado, es la constitución o conformación del EDAPS. Un equipo integrado por los profesionales médicos, psicólogos, enfermeros, trabajadora social como mínimo, ¿no? Este equipo es como mínimo. Y si fuera una institución grande, como las fotografías que les he estado poniendo previamente, pues imagínense, Rebagliati, por ejemplo, habría que implementar un número de miembros adecuados para esta institución, ¿no? O sea, digo adecuados refiriéndome en cuanto al número, ¿no? Habrá que ir incrementando más personal, de repente, de estas ramas o de estas especialidades para poder abordar, ¿no? Todo un hospital, ¿no? De este tamaño, ¿no? Bien, en algunos lugares donde no haya psiquiatras, pues es ideal que sea reemplazado por un médico general, ideal con competencias en salud mental, ¿no? Bueno, si no lo hubiere, de hecho, el médico es el personal que debe estar en el equipo. Luego procedemos a hacer las entrevistas con las jefaturas, coordinadores de las áreas a intervenir, área de hospitalización, área de emergencia, área de UCI, áreas de unidades de gestión y otros que hubieran podido implementarse para la atención de los casos COVID. Por ejemplo, donde estamos interviniendo actualmente, han destinado un área específica y le han puesto el nombre de área COVID. Progresivamente, mientras esto avanzaba, le denominaron área COVID-1, COVID-2, y es importante y de prioridad abordar estas áreas. Siempre, siempre garantizando la gestión del EPP para el equipo. Por eso es importante que, y lo menciona en la guía varias veces, que el equipo tenga garantizado su EPP, ¿no? Ya sea a través de la coordinación de salud mental, ya sea a través de la dirección del hospital, de la unidad de seguridad y salud en el trabajo, del área de bioseguridad, que generalmente son los que manejan el tema de los EPPs, ¿no? Luego de hacer el diagnóstico situacional, utilizando la ficha de diagnóstico del anexo 2, y viendo la infraestructura de la IPRES, procedemos a identificar nuestro personal objetivo. Nuestro personal objetivo también es un recurso humano muy importante, por lo cual necesitamos elaborar listas de este personal objetivo, el cual lo vamos a conseguir desde la parte administrativa. Por eso es importante dirigirnos siempre con las coordinaciones, jefaturas, a nivel superior, por así decirlo, en la parte administrativa, para que podamos acceder al personal que está asistiendo a los casos COVID, ¿no? Esta información la sacaremos durante las entrevistas, y a veces no solo con las entrevistas, ¿no? A veces cuando llenamos el anexo, terminamos como que cayéndonos bien entre equipo de EDAPS y el equipo que está haciendo la atención, y va comentándole otros aspectos que tú puedes ir recolectando como miembro del equipo, ¿no? Entonces, es importante que el equipo también sepa gestionar, no somos robots que vamos a ir y vamos a sacar la información, sino que tengamos que saber gestionar, saber llegar, saber sacar la información. Yo le llamaría abridor de puertas. Tenemos que ser un
abridor de puertas, por así decirlo, para que podamos superar las barreras que vayamos encontrando en el camino, como por ejemplo al principio les mencionaba, ¿no? Esto de crear sus photochecks, su carta de presentación, ¿no? Por toda la situación que estamos viviendo y todo esto. Es un reto del equipo y de todo el personal de salud mental, ya que la cultura del cuidado de la salud mental y del autocuidado aún no está instalada en nuestro propio chip, ni siquiera en el personal, en el propio personal, ¿no? Lo estamos viendo, pese a que hay un montón de normativa que hace referencia a ello. Y por lo tanto, la cultura institucional para nosotros será un desafío mejorarla en el sector público, ¿no? En el sector privado ya esto es más fuerte, más sólido, hay un médico ocupacional que hace las funciones, cumple cabalmente lo establecido en la normativa vigente, entonces es mucho más fácil. De repente en este contexto va a haber algunas trabas, pero ya están organizados, o al menos eso es lo que nosotros podemos visualizar desde el otro lado, ¿no? Bien, entonces tenemos que comprender que nuestra población objetiva va a tener reacciones esperables propios del contexto, por la sobrecarga laboral que experimentará, y en todo momento diría yo que deberíamos ser bastante comprensibles con la labor que están haciendo, ¿no? Infundir flexibilidad en las direcciones, en las coordinaciones de quienes están a cargo de los equipos, ¿no? Propiamente dichos. Nuestra misión, por así decirlo, o nuestro objetivo también está en dirigirnos a ellos para promover las reacciones de una adecuada organización en el trabajo, empezando por dar pautas claras al equipo para que desempeñen sus funciones, por ejemplo. O sea, cada líder de equipo tiene que dar información clara, por ejemplo, respecto a su estabilidad laboral. Por ejemplo, un jefe puede decir de que los terceros tendrán que trabajar en horarios de esta forma, pero se les garantizará su contrato, ¿no? Laboral. Eso va a facilitar la concentración en el trabajo, va a facilitar el desempeño de sus actividades, ¿no? Y eso es importante que el coordinador, el jefe de equipo, pueda establecer estas pautas claras, ¿no? Felizmente, en este tema del contrato y todo, ya se ha mencionado, solamente falta que se dé, que se haga efectivo de alguna forma todo lo que ya se ha establecido, que se reglamente, seguramente se dará de manera progresiva en el transcurso del tiempo, ¿no? Asimismo, se tiene que infundir durante todo el procedimiento información que aborde las condiciones óptimas con las que se debe trabajar, logrando la sensibilización del personal administrativo. Es importante llegar a ellos para garantizar, sobre todo, la dotación de material de bioseguridad de manera continua durante todo el procedimiento, durante todo el proceso, durante todos estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Además, nosotros, una vez teniendo toda esta visión, vamos a llamarlo así, vamos a tener que elaborar nuestros propios materiales para poder llegar a ellos, ¿no? A través de materiales audiovisuales, mensajes, videos. Por ahí, revisando en España, han utilizado audios, incluso dirigido a los mismos pacientes, cartas, un sinfín de estrategias que nos hagan llegar, porque lo que queremos es sensibilizarnos y mejorar la resiliencia también, ¿no? De poder afrontar esta situación y que no desencadenemos en un trastorno mental a causa de todo el estrés y la sobrecarga laboral, ¿no?
Posiblemente para todo esto el personal no disponga de tiempo suficiente para poder brindar un espacio dedicado al cuidado de su salud mental, ya sea por la falta de insumos, por la falta de espacios, o simplemente por desmiento, ¿no? Como ya les mencionaba previamente. Bien, y no sé, ¿cómo se desarrollará e implementará el plan de EDAPS, ¿no? Bueno, ¿cómo aterrizamos, cómo planteamos, cómo lo escribimos, cómo lo ponemos en blanco y negro, todo esto que estábamos hablando, ¿no? Quiero decirles que revisando la literatura, las normativas, sobre todo vigentes del sector salud, emitido por el Ministerio de Salud, ya existe una directiva administrativa que es la 271, en la que muestra una estructura para elaboración o para formulación de planes de contingencia en las entidades e instituciones del sector salud. Todo esto está dentro del marco de la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, en la que podemos apoyar esta estructura y poder desarrollar nuestro plan, adecuarlo a nuestra realidad, y poder plasmar las ideas o las estrategias que vayamos planteando. Así como todo plan, se incluye en este plan el monitoreo, evaluación, que servirá para dar seguimiento y oportunidades de mejora para la intervención de nuestras actividades. Bien, finalmente decirles que el cuidado de la salud mental tiene que ver con el bienestar del personal de la salud a través de la identificación de riesgos psicosociales. Idealmente se puede plantear que las actividades de la salud mental que deseamos implementar en el establecimiento sea con una frecuencia de una vez a la semana, si es que vamos a considerar de manera presencial, con un grupo de 10 personas como máximo, guardando el distanciamiento social, para luego derivar el caso, en caso se identifique, y hacer su plan de intervención y todo eso que van a ir viendo progresivamente. También el cuidado de la salud mental y generar grupos de autocuidado puede ser implementado o siempre va a ir de acuerdo al diagnóstico situacional y puede ser implementado de manera virtual también. Hay que ver la forma de llegar a ellos, de hacerles llegar el mensaje. Y bueno, para el seguimiento ya sabemos que debemos incluir en nuestro plan indicadores, ¿no? Indicadores que van a depender del diagnóstico situacional, del recojo de la información que vamos a ir teniendo y, por ejemplo, para nuestra experiencia que vamos recolectando, en abril del 2020, cuando hemos dado inicio de nuestra experiencia de equipos, hemos visto que en el recojo de información durante la elaboración del diagnóstico situacional, son los riesgos psicosociales los que están presentes en el personal de salud, haciendo énfasis en sus miedos a enfermar, miedo a la exclusión social, miedo a estar separados, miedo a realizar cuidados de los familiares cercanos, preocupaciones por las repercusiones legales que pudiera tener el personal. Generalmente ha sido notorio, inclusive en los medios de comunicación, todo lo referente a la estabilidad laboral. También ha habido recolección de información respecto al apremio del tiempo, no disponen de un adecuado tiempo para la ingesta de alimentos, como les decía. Y también la sobrecarga laboral, la regulación de los horarios, por ejemplo, el personal tercero era más frecuentemente programado para cubrir turnos, la falta de comunicación asertiva, ¿no? Qué tan importante es dar una orden, saber decir las indicaciones claras y precisas. También una falta de seguro que pueda cubrir sus atenciones en salud en caso de que sufran alguna infección, ¿no? Todas estas preocupaciones han sido manifestadas
en el recojo de la información, por eso es que son los riesgos psicosociales los que estamos aprendiendo a qué es lo que principalmente predomina. Nuestra misión, pues, entonces, desde nuestras funciones, es de gestionar los contratos. Por ejemplo, gestionar, ver los contratos, dar una información precisa, clara a través de las jefaturas, ver si hay alimentación saludable a través de la promoción de la alimentación saludable. Por ejemplo, hay personal que nos decía, bueno, yo para resistir, ¿no? Necesitamos estar despiertos, estar atentos, y bueno, al menos yo he decidido tomar una taza de café más adicional. Bueno, he fumado cigarros, he consumido Red Bull, para poder atender, estar más concentrado. Pues error grave, ¿no? Porque esto va a incrementar los niveles de ansiedad y va a incrementar los riesgos psicosociales, y pues definitivamente puede terminar en un trastorno mental, ¿no? Otra será pues la gestión de las pausas activas en cada área de la institución, y lo van a ver en las siguientes unidades. El autocuidado, cómo gestionar el autocuidado de la salud mental, gestionar espacios o generarlos a través de las jefaturas con el personal administrativo. Por ejemplo, nos comentaban pues que hay espacios, área verde suficiente como para hacer. De hecho, podrían salir unos minutos afuera y poder tomar aire, salir un poco del contexto de la atención. Pero bueno, ahí había un factor importante, pues el área verde estaba muy distante, el EPP no les permitía, el control era muy, muy estricto. Entonces hay que ir viendo qué áreas podría haber, qué situaciones se podrían estar viendo, ¿no? Como les decía, los grupos de autocuidado. Y bueno, eso es principalmente lo que he querido presentarles ahora. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.